El proceso de liberalización económica llevado a cabo en Europa tras la eliminación de aranceles en 2005 trajo consigo la desaparición de miles de empresas textiles y con ellas de sus trabajadores y del efecto multiplicador que suponía en ciertas economías locales. Un claro ejemplo lo supuso Pradoluengo, villa burgalesa de la Sierra de la Demanda, que ha visto cómo en menos de 30 años ha pasado de contar con 2.200 habitantes a mantener censados en 2017 poco más de 1.200. Las hilaturas, tintes y batanes, los obradores y talleres de calcetines, con sus telares, planchas y rematadoras, han parado prácticamente en su totalidad, lo que ha convertido el pueblo en un espectro de su pasado. 500 años de la historia de este enclave industrial están en peligro, aunque por las noches, como testigos de una atávica forma de vida, aún se ven luces encendidas en algunas fábricas. ¿Cuáles fueron las causas por las que surgió esta actividad económica en una región como Castilla tópicamente fundida en el bochorno de un mar cerealista? ¿Qué clase de pioneros hicieron posible que en este valle arrinconado se diese el paso desde una economía silvopastoril hasta otra artesanal? ¿Cuáles fueron los mecanismos que posibilitaron que los primeros artesanos a tiempo parcial se especializasen en la confección de tejidos vendibles? ¿Por qué en un pequeño núcleo rural y mal comunicado se concentraban en los primeros atisbos industrializadores nada más y nada menos que la mitad de los obreros fabriles de toda la extensa provincia de Burgos? ¿Qué metamorfosis hicieron posible que esta zona pasase de producir a mediados del siglo XVIII más tejidos que Sabadell y Terrassa, para a finales del siglo XX vender 1 de cada 4 calcetines del mercado español? En primer lugar, debemos detenernos en el marco geográfico que acunó estos procesos. Pradoluengo, aunque pertenece en la actualidad a la provincia de Burgos, es uno más de una nebulosa de pueblos riojanos de la Sierra de la Demanda y los Cameros, que se dedicaron a producir tejidos de lana desde la Edad Media. La localización geográfica ofertó 3 pilares básicos para que surgiese la actividad: accesibilidad de materias primas, principalmente lanas merinas, abundancia de fuentes de energía, ante todo hidráulica para el movimiento de batanes e hilaturas, así como las leñas de los bosques cercanos que se utilizaron en las calderas de los tintes. Y finalmente, la existencia de un mineral necesario para enfurtir bayetas y paños: la tierra de Batán. El río de Pradoluengo, que fue rebautizado popularmente a principios del siglo XX como Oropesa, por aquello de que sus aguas valían lo que pesaba el oro, es una corriente de agua pequeña pero constante y con fuerte pendiente, que fue capaz de generar la energía suficiente para el movimiento de un sinfín de ruedas hidráulicas, el lavado de lanas y el tintado de manufacturas. Del mismo modo, fue relevante la existencia de abundante y excelente tierra de batán en las inmediaciones del casco urbano. Esta tierra greda fue fundamental para el enfurtido de los tejidos, mejorando su consistencia, así como para la limpieza de los aceites y grasas de la lana. El concejo pradoluenguino era consciente de ello y protegía las vetas de este mineral, como las existentes en los terreros, las viñas o en las canteras de San Roque. Las citas sobre su importancia son abundantes a lo largo del siglo XIX. Destaca una que prohíbe su explotación porque quizá y sin quizá haya sido el origen del desarrollo industrial de esta localidad por los excelentes resultados que este producto da en el desmugre de las jergas. La tierra de batán se utilizó hasta bien entrado el siglo XX, suponiendo un pequeño ingreso para los obreros que temporalmente carecían de trabajo. En cuanto a la lana, surge una primera contradicción.
Aunque uno de los pilares de este andamiaje primigenio fue la lana merina, resultó intrascendente al fin y a la postre. La cabaña ovina trashumante pudo ser clave en los orígenes medievales de la actividad, por su accesibilidad y calidad, pero siguió un camino divergente al proceso industrial que se basó durante las épocas moderna y contemporánea en la utilización de las lanas churras, abundantes en la comarca. Para las pequeñas fábricas de Pradoluengo era más interesante su baratura, aunque los tejidos resultantes fuesen de peor calidad. Una segunda paradoja la supusieron las condiciones geográficas, que si bien pudieron ser favorables para la aparición de la industria en la Edad Media, supusieron un importante freno con posterioridad, por el auténtico aislamiento que impusieron al progreso de una mínima logística. El alejamiento de las principales vías de comunicación y la falta de medios de transporte básicos para los tiempos contemporáneos, la inexistencia de ferrocarril o la ridiculez de infraestructuras energéticas como la electricidad, lastraron el avance de la villa serrana. A pesar de que el ayuntamiento luchó denodadamente por abrir comunicaciones carreteriles y de todo tipo, a lo largo de los siglos XIX y XX, obtuvo escasos resultados. No obstante, y a pesar de todo lo dicho, será el factor humano, las relaciones socioeconómicas y el carácter peculiar de los pradoluenguinos, forjado por más de 500 años de historia, el que posibilitó el surgimiento y pervivencia de la industria textil en este pequeño rincón. Bien, aquí tenemos una nota estadística de la villa de Pradoluengo del año 1840 y tantos, está roto el último año, no sabemos, en el que aparecen los vecinos, la cantidad de bayetas que se hacían, 36.000 arrobas de lana que se tejían, el aceite que se utilizaba para esas bayetas, los materiales para tinte, etcétera, etcétera. Viene todo muy bien reflejado globalmente y hace una especie de estadística de lo que se consumía por los habitantes, que claro, aquí aparecen lo que decimos, unas 2.200 almas, 2.200 habitantes para 1840 y tantos. La etapa preindustrial entre los siglos XVI y XVIII confirmó la indisoluble relación entre industria textil y Pradoluengo. Mientras en otras zonas textiles fueron básicas otras actividades económicas, como la agricultura o la ganadería, aquí la industria fue la ocupación unívoca sobre la que giraba el resto de la economía. A mediados del siglo XVI aparecen los primeros nombres documentados de fabricantes, Pedro y Juan de la Fuente, así como la existencia de batanes. En los primeros años del siglo XVII, la documentación nos muestra que los pañeros pradoluenguinos bajaban desde la sierra hasta las ferias de Nájera y otras ciudades riojanas a vender palmillas y frailengos negros y pardos. Las estructuras de sus obradores eran endebles, pero algunos fabricantes empezaron a despuntar al poseer tintes y pisones, como el de monte o el de pino. A mediados del siglo XVIII, el 85% de los cabezas de familia entran en la definición de fabricante. Aquella persona que es propietario de la materia prima, financia el proceso productivo de la manufactura textil, intervenga o no directamente en dicho proceso y, por tanto, es el propietario del producto final realizado. Si a ellos sumamos los artesanos textiles, que no eran fabricantes, la cifra alcanza un espectacular 90%. El crecimiento de la población se debió a la especialización en la fabricación de bayetas. Este era un tejido poco tupido, con menos lana y por tanto muy barato. La bayeta fue muy bien recibida entre las clases menos acomodadas del norte peninsular, no solo para usarlo como vestimenta, sino para dedicaciones domésticas. Aunque la formación de las células productivas familiares no era excesivamente complicada, ello no quiere decir que el sistema protegiese de la pobreza a sus miembros. Si bien es cierto que todos los vecinos eran fabricantes, también lo es que la mayoría rayaban con peligrosidad los niveles de la pobreza.
Cardadores y tejedores tan solo podían complementar sus escuálidas rentas con los productos derivados de la matanza de un cerdo, el aprovechamiento de alguna cabeza de ganado o los frutos de algún pequeño huerto o manzanera de su propiedad. La entrada en dependencia económica de estos pequeños fabricantes se agudizará a lo largo del siglo XVIII y se afianzará en las primeras décadas del XIX. Mano de obra barata que será aprovechada por los emprendedores del proceso industrializador y que irá pergeñando la acusada bipolaridad social que se operará desde el segundo tercio del siglo XIX en adelante. Los fabricantes tratantes acumularán capitales procedentes de varias instancias y monopolizarán batanes y tintes. Establecimientos estos muy pequeños, pero con un funcionamiento dinámico. Los tratantes comercializarán la mayor parte de la producción y adelantarán el dinero y la lana, que posibilitaba reproducir el proceso de fabricación. A todo ello se une la progresiva pérdida de los medios de producción de los pequeños. En realidad, la independencia de estos será solo aparente. Trabajar en su casa y con su telar no les eximía de quedar bajo los auspicios de los grandes, cuya hegemonía económica se traducirá en el control del concejo. Serán ellos los protagonistas del siguiente paso trascendente en la industria pradoluenguina: la mecanización del cardado y el hilado, gracias a la suma de capitales en forma de compañías. El siglo XIX se inició con buenos augurios. La coyuntura de la Guerra de la Independencia, lejos de suponer el desmantelamiento sufrido en otros centros laneros como Sabadell y Terrassa, permitió no solo el mantenimiento, sino la posibilidad de afrontar las innovaciones de la modernización tecnológica. Incluso fabricantes como Ildefonso Mingo o Tomás de Miguel iniciaron la fabricación de paños finos hacia 1811. Por otro lado, se llevaron a cabo mejoras gracias a excelentes tintoreros cameranos, y en 1819 se instaló el lavadero de San Antonio por la familia Martínez. Los fabricantes de Pradoluengo aprovecharon la coyuntura mecanizadora que hacia 1820 se dio en la vecina localidad riojana de Ezcaray, donde se basaban a su vez en las mejoras introducidas en los centros catalanes por técnicos franceses y belgas. Los fabricantes recibirán novedosas maquinarias de la casa belga Cockerill, dando un impulso trascendente a su producción. A partir de 1828 se trajeron las novedosas máquinas que hilaban más lana en un día que varias docenas de mujeres en una semana. Sin embargo, desafortunadamente, este primer empujón duró poco. Tanto en Pradoluengo como en Ezcaray, el proceso de mecanización, aunque intenso, fue imperfecto. Las fases de cardado e hilado se modernizaron, pero las de acabado tardaron en hacerlo y las de tejido ni siquiera se llegaron a mecanizar hasta finales del siglo, por lo que la distancia con otros enclaves laneros como los catalanes se hizo cada vez más insalvable. Una característica propia de Pradoluengo fue la microparcelación de las empresas. Su extremada pequeñez. Ahí pudo estar la clave para no dar el segundo salto hacia la conformación del núcleo como un centro fabril destacado a nivel nacional. Los pequeños capitales fueron capaces de unirse para crear industrias de fase, pero que no pudieron ir más allá. El sistema pudo valer para el segundo tercio del siglo XIX, pero durante el tercero empezó a hacer aguas. La mayor parte de la producción salía de minúsculos talleres, casi siempre en manos de una sola familia, lo que supone una microparcelación excesiva de los capitales. Las fábricas catalanas comenzaron la fabricación de novedades, que fueron no solo más baratas y finas, con dibujos y colores de fantasía, sino que se fabricaron buscando los gustos y la moda como aliados.
Prado Luengo siguió inmersa en el segmento productivo bajo y tuvo que atravesar su propio desierto para conseguir reconvertir su pequeña e imperfecta infraestructura fabril con el fin de lograr una mayor versatilidad productiva, gracias a la confección de los géneros de punto desde finales del siglo XIX: fajas, boinas y calcetines. El número de fabricantes se redujo a lo largo del siglo XIX con respecto a los existentes en el siglo XVIII. La Edad Dorada supuso un crecimiento constante de la población entre 1820 y 1852, pasando de 1.571 a 2.951 habitantes. Sin embargo, tras la década de 1870, la decadencia de la Valletta se vio reflejada inmediatamente en el estancamiento y posterior descenso demográfico. Las diferencias de la estructura socioeconómica pradoluenguina aumentaron escalonadamente y fueron visibles hasta el último tercio del siglo XX, ordenando de manera estricta no solo los comportamientos económicos y sociales, sino incluso los mentales, de forma que cada componente de esta pequeña comunidad conocía muy bien la casilla que ocupaba. Las escasas posibilidades de cambio de las que dispusieron los obreros y los problemas añadidos que les podían ocasionar las actitudes reivindicativas, máxime en una localidad en la que todo el mundo se conocía, calaron en la caracterización sociológica muy poco reivindicativa de esta clase social. Trabajo a destajo, salarios que solo permitían sobrevivir, paro, precios abusivos de vivienda y